Agradecemos las palabras del ingeniero Vladimir Ferro, anterior presidente del Consorcio de Ingenieros Católicos de Lima. Ahora, a continuación, vamos a recibir al señor viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, al PhD Enzo De Filippi Angeldonis, quien también va a ofrecer unas palabras y una pequeña exposición para el gusto de todos nosotros. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y felicitaciones al Consorcio de Ingenieros Católicos por su 80 aniversario. El ministro Segura había confirmado su presencia. Lamentablemente, el presidente de la República convocó un Consejo de Ministros, cosa que jamás hace miércoles a esta hora. Y él está en este momento en Palacio y me pidió dar esta charla a mí. Y yo les voy a hablar de la importancia de la inversión privada. Desde el punto de vista económico, la inversión privada es uno de los procesos más importantes porque es la inversión la que crea empleo, es la inversión la que genera crecimiento. Si es que no hay inversión, podemos mantener el nivel de vida, pero no podemos desarrollarnos más, no podemos reducir la pobreza, no podemos crear empleo de calidad. Por eso es que es muy necesario para cualquier país el tener unos niveles robustos de inversión privada y gracias a Dios el Perú tiene unos niveles robustos de inversión privada, lo cual es especialmente importante si uno se pone a pensar lo que hemos vivido años atrás, donde justamente lo que faltaba era inversión. En este momento la economía peruana está pasando por un proceso de desaceleración que tiene sus raíces especialmente en los mercados mundiales. Los precios de los productos que exportamos hasta hace unos años estaban muy altos y ahora se han reducido. Es imposible que el Perú pueda aislarse del resto del mundo. El resto del mundo nos compra nuestros productos, nosotros los compramos del resto del mundo. Por tanto, lo que ocurre en el resto del mundo va a impactar en el Perú. Esto es un cuadro que nos muestra cuán bien nos ha ido últimamente. Esto es una tasa que este eje es la tasa de crecimiento y esta es una tasa de inflación promedio. Los países que están en este cuadrante, sobre todo los que están hacia este lado, son los que han crecido más y los que están hacia abajo son los que han crecido con menor inflación. ¿Se acuerdan cuánto era la tasa de inflación en los 80s? Eran miles %. Esto quiere decir que entre el 2005 y el 2014 Perú ha tenido una tasa de inflación de 3% al año en promedio y ha crecido alrededor de 6% anual. Eso, comparado con otros países parecidos al Perú, es una tasa de crecimiento súper importante y con una baja tasa de inflación. Lo que nos dicen estos otros gráficos es, esto es lo que crecimos en la década del 83 al 93. ¿Qué quiere decir eso? Que decrecimos. O sea, en vez de crecer, retrocedimos. Entre el 94 y el 2003 crecimos una tasa importante, 4.3 es una tasa importante. Pero los últimos 10 años hemos crecido aún más, ¿no? ¿Y por qué crecemos? Este cuadro nos muestra la inversión privada. Fíjense cuánto se parecen los cuadros. Eso quiere decir que cuando crece la inversión, crece la economía, hay mayor empleo, el Estado tiene mayores recursos y entre el crecimiento del empleo y el crecimiento de la capacidad del Estado de brindar servicios, eso mejora la calidad de vida de la gente y sobre todo lo hace permanentemente. Reduce la pobreza. Esta
ese es el nivel de inversión del Perú como porcentaje de todo lo que producimos, del PBI, del año 90. Y esta es del año 2014. Fíjense, éramos unos de los países que menos invertía de todo lo que producía. En el año 2014 somos el país que más invierte. Por eso es que hemos venido creciendo a estas tasas altas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la inversión privada ha demostrado ser el principal motor del crecimiento del Producto Bruto Interno, que es, digamos, una medida del crecimiento de la economía. Somos uno de los países en América Latina con mayor acumulación de capital, es decir, estamos invirtiendo en el futuro. Como les decía, ¿por qué es importante la inversión? Porque uno puede predecir lo que va a ocurrir en los siguientes años de acuerdo al nivel de inversión. Como les explicaba acá, Perú ya pasó el nivel del 25%, estamos en 26% de inversión como porcentaje del PBI. ¿Qué ha ocurrido en otros países cuando han pasado este 25% de inversión como porcentaje del PBI? En Chile, llegaron a este nivel en el año 89. Los siguientes 5 años crecieron una tasa de 7 punto y pico %. Taiwán lo alcanzó en el año 80 y el crecimiento fue de 6,4. Singapur lo alcanzó en el año 80 y 6,9. ¿Cuánto crecía el mundo? El mundo crecía a la mitad de estas cifras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un país invierte a cierto nivel, puede correr más rápido que el resto del mundo. En promedio, todos los ciudadanos del mundo nos hacemos ricos o menos pobres a cierta velocidad. El tener un alto nivel de inversión privada lo que nos permite es avanzar más rápido que el resto. Y eso es lo que hemos venido haciendo. ¿Cuánto de esta inversión es privada y es pública? Lo rojo es inversión privada, lo gris es inversión pública. ¿Es importante la inversión privada? Por supuesto, es el 80% de la inversión en el Perú es la inversión privada, no es la inversión pública. La inversión pública es súper importante. Necesitamos carreteras, necesitamos escuelas, necesitamos postas médicas, es súper importante. Pero lo que mueve la aguja, lo que nos saca de la pobreza, lo que nos permite pensar en una vida mejor, una vida más digna para todos, es la inversión privada. Y esos son los números que lo prueban. ¿Cuáles son las perspectivas de la inversión en el Perú? No quiero entrar en tecnicismos. La inversión depende, el crecimiento depende de la inversión. ¿Y la inversión de qué depende? Por muchos casos, en mucho depende de expectativas. Pero también depende de proyectos que ya estén caminando. Los proyectos de inversión, sobre todo los grandes proyectos de inversión, no son de un año, ¿no es cierto? Son de varios años. Y una vez que empiece un proyecto, podrán caer las materias primas, podrán ocurrir muchas cosas, pero uno no para. No es que construyes media casa, o construyes media mina, o construyes media línea de metro. ¿Cuáles son los proyectos que ya tenemos andando y que van a soportar el crecimiento, van a ser la base del crecimiento de los siguientes años? Tenemos la línea de metro Lima Callao, es el proyecto más grande de la historia del Perú, que cuesta 6.700 millones de dólares. El gasoducto que ya se entregó, que va a comenzar a construir pronto, 5.700 millones de dólares. Los 28 proyectos que el gobierno del presidente Humala ha entregado tienen un valor de como 20.000 millones de dólares. Y son proyectos que están en ejecución o que van a empezar a ejecución pronto. Es decir, los siguientes años tenemos un sustento del crecimiento que es independiente de lo que pase alrededor del mundo. Lo que pasa en el mundo nos afecta, pero esto no nos termina de aislar, pero sí nos da cierta inercia para los siguientes años. Eso es este es mi día a día, y eso lo sabe la gente del Ministerio de Hacienda. Esto es el gobierno nacional, 26%. ¿Cuál es la participación del gobierno? ¿Ya? Entonces,
lo que nos dice que esta parte gris es la obra pública. Este es el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Todos los días, ustedes leen los periódicos, dicen es que los gobiernos, que la obra pública está, la inversión pública está detenida, y nos dicen a nosotros en el Ministerio de Economía, ¿qué pueden hacer ustedes? Bueno, resulta que la mayor parte no la controlamos nosotros, la controlan los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las municipalidades, ¿ya? ¿Qué podemos hacer para que gasten? El problema, esto quiere decir que tienen plata para gastar. ¿Cuánto? 12.400 millones de dólares. O sea, no es poca plata. Ya no estamos en la época en que no teníamos plata. Ahora tenemos plata para seguir avanzando, y el problema es que no se gasta esa plata. Las municipalidades no saben gastar bien esa plata. Y es una pena, porque lo que nos dicen los indicadores es que gran parte del presupuesto del año, es decir, que está financiado, al final del año no se gasta. ¿Y qué pasa con eso? Regresa al tesoro, como si el tesoro necesitara engordar. Lo que necesitamos los peruanos es tener más carreteras, más colegios, más caminos, más postas. Es un tema de los gobiernos locales que lamentablemente nosotros del gobierno nacional no controlamos. ¿Por qué somos optimistas con respecto a los siguientes años? Primero, porque los inversores privados han dicho vamos a invertir. Esto son los proyectos de inversión anunciados para los siguientes 2 años. Son 40.000 millones de dólares, la mayor parte en minería. No son que el gobierno los ha publicitado, hemos recogido información del sector privado. Y el sector privado dice, ¿saben qué? Como decía un empresario hace un par de días, un empresario muy grande, o sea, nosotros hemos decidido no participar en la desaceleración de la economía peruana. O sea, vamos a seguir invirtiendo. Ahí está, esto es. Minería, 14.000 millones, hidrocarburos, 7.000, infraestructura, electricidad, sectores industriales, 40.000 millones de dólares en los siguientes años. Esto es muchísimo dinero para el tamaño de la economía peruana. Segundo, hay varios proyectos mineros que ya están en ejecución y que están entrando en producción. Cuando entra en producción, el PBI crece. Toromocho, Constancia, Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde. Esta es la producción de cobre el año 2013 y esta es la que va a ser el año 2017. Eso es crecimiento del PBI. No son sueños, no es gas, es realidad, es fierro, cemento. ¿Somos un país súper competitivo? Somos un país súper competitivo. La energía en otros países cuesta muchísimo más que en el Perú. Gracias a Dios tenemos los Andes y los Andes nos permite tener energía hidráulica. La energía hidráulica es mucho más barata que quemar diésel, quemar otros tipos inclusive quemar gas natural, que también es barato en el Perú. Ese es el costo, olvídense las unidades, ese es el costo en el Perú, ese es el costo, ese es el promedio en Latinoamérica, y este es México. Fíjense, en el Perú lo que el Perú cuesta 7, México cuesta 17. Si usted es un inversionista de un negocio que es intensivo en electricidad, ¿dónde va a ir? ¿A México o a Perú? Bien, al Perú. Esos son los proyectos mineros, ahí están por todos lados. Las provincias crecen más que Lima. ¿Cuándo en su vida recuerdan eso? Que las provincias crezcan más que en Lima. Hay zonas de pleno empleo en el Perú y ninguna de esas es Lima. ¿Por qué vamos a seguir invirtiendo? Porque no somos ricos, pues. Tenemos unas grandes brechas de infraestructura que llenar. Lo que nos dice este gráfico es el porcentaje total de carreteras pavimentadas. Miren Perú, Brasil, Chile y México, y este es el promedio. Estamos por debajo del promedio. Tenemos que invertir un montón en cerrar esa brecha. Miren en energía. Tenemos energía barata, pero no tenemos las redes para que se disfrute la energía barata. Estamos por debajo de otros países. Acceso a agua potable. Estamos por debajo del promedio de Latinoamérica. Hay un montón de gente que no tiene acceso a agua potable y sobre todo saneamiento. Educación. El gasto público en educación es uno de los legados del presidente Humala y sin embargo estamos por debajo, muy por debajo del promedio. ¿Cómo vamos a tener una buena educación pública si gastamos muy poco? Tenemos muchas necesidades. Lo que estamos haciendo es darle
es darle el incremento del presupuesto, darle una mayor parte a la educación, porque es el futuro. No hay país que se haya desarrollado sin una educación. Miren, salud, estos son gastos en salud por per cápita. Esto es lo que hace el Perú. No gastamos nada. Por eso es que usted va a un hospital y tiene que hacer una cola enorme, mucho mayor. Los servicios de salud en el Perú todavía tienen que mejorar. Seguridad. Miren el número de policías por cada 100.000 habitantes. Miren el Perú, Brasil, Colombia, Chile y México. Nos faltan policías. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué vamos a hacer con los ingresos que tengamos en el futuro? ¿En qué los vamos a invertir? No hay que ser un genio, ¿no? En educación, en salud, en interior. Y tengo que invertir un montón para estar a la par que otros. ¿Por qué va a crecer el Perú? Porque el Estado va a tener que invertir. Porque hemos creado, estamos creando un ambiente para que la industria privada, el sector privado invierta. ¿Qué medidas hemos tomado para promover la inversión privada? No van a leer esto. Es simplemente, es para que sepan la cantidad de normas y leyes que estamos haciendo para promover la inversión. Hay unas que son súper importantes y que no están acá. Entre diciembre de 2013 y abril de este año, el Estado removió 500 barreras burocráticas. ¿Qué son barreras burocráticas? Son esas reglas que nos fastidian y que no sirven para nada. Ahora fíjense, hemos removido 500 y nadie se ha dado cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos muchas más por remover. El trabajo está lejísimos de estar culminado. Hemos creado un equipo de seguimiento de la inversión. ¿Qué pasa? Que hay proyectos, los grandes proyectos tienen que sacar 3, 4 mil permisos. ¿Por qué? Porque en este país nos hemos convertido en permisólogos, pues. Entonces, el Ministerio de Economía, para fomentar el desarrollo de estos proyectos, para que no paren, para que no se ralenticen, hemos creado un equipo de seguimiento de la inversión que acompaña unos proyectos importantes. Proyectos por 80.000 millones de 76.000 millones de dólares. Son los proyectos más importantes, son los proyectos que nos van a permitir avanzar, y lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Economía es asegurar su despliegue. Fíjense, estos son los proyectos de concesiones a asociaciones público-privadas entregadas por Proinversión en el 2015. El tercer trimestre vamos a entregar varios proyectos por un monto. El presidente tiene el compromiso de trabajar hasta el último día, y nosotros vamos a trabajar hasta el último día. Esto no para porque venga, el Perú no para porque hay una elección, no tiene por qué parar. La economía no para, las inversiones no paran. ¿Cuáles son las perspectivas? Y ya voy terminando. La desaceleración de la economía mundial no es un invento del ministro de Economía, eso ocurre. Y si bien es la economía mundial la que se desacelera, y la economía mundial somos todos, a algunos les pega más que a otros. En Latinoamérica nos pega más que en otras partes. Eso es Latinoamérica. Fíjense, esto es el crecimiento promedio de los últimos, entre 2006 y 2011. Eso es lo que creíamos que íbamos a crecer en octubre, y eso es en abril. Fíjense, ¿a quién le ha pegado más la desaceleración de la economía? Es a Latinoamérica, y el Perú es parte de Latinoamérica. ¿Por qué nos pega? Porque exportamos muchas materias primas. Esa es la estructura de exportaciones. Esto es petróleo y derivados, esto es cobre, y eso es oro. Y esos son los productos cuyo precio ha caído. Sin embargo, las perspectivas siguen siendo positivas. Las barras son las expectativas de crecimiento de Perú, y las líneas son de otros países. La de Perú es más alta. O sea, la economía mundial se ha desacelerado, la economía de Latinoamérica se ha desacelerado, pero la de Perú se ha acelerado menos. O sea, dentro del barrio
en el barrio, no estamos mal. Eso es lo que les quiere decir con esto. ¿Ya? Y esto es la facilidad para hacer negocios en el Perú, en varios países, de acuerdo al Banco Mundial. Y el Perú es el 35 del mundo, y está inclusive por encima de Chile. Sí, tenemos problemas, sí, tenemos un montón de trámites, pero medidos así en general, no estamos tan mal. Y bueno, contamos con fortalezas macroeconómicas. ¿Qué significa eso? Que durante los buenos años lo que hemos ido es juntando dinero para invertir en la época de vacas flacas, que probablemente vengan en el futuro. En este momento, a nosotros nos prestan plata. Los demás no necesariamente. O sea, los demás países no necesariamente. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas bien, hemos venido a hacer las cosas bien, hemos sido bastante ordenados y hemos acumulado fortalezas. Y bueno, ¿para qué uno acumula fortalezas? Para gastarlas cuando los vientos cambian, ¿no? Y eso es. Muchísimas gracias por su atención. Nuevamente un saludo de parte del ministro. Y nada, espero que sean no 80, sino muchísimos años más. Gracias. Agradecemos las palabras del señor viceministro de Economía, el PhD Enzo de Filippi Angelonis. Verdaderamente ha sido grato escuchar que tenemos mucho que trabajar, que realizar. Antes de que se retire, señor viceministro, queremos hacerle presente de un obsequio por parte del 80 aniversario. La arquitecta Liliana Asencios va a hacer la entrega del presente con mucho cariño y mucho agradecimiento por el día de hoy asistirnos.